Durante 8 temporadas inolvidables, Mike Rowe se convirtió en el presentador de televisión más trabajador de Estados Unidos, el hombre dispuesto a meterse en el barro, la grasa y el peligro que la mayoría de la gente evitaba. Se arrastró por las alcantarillas, se metió en los tanques y estuvo codo con los trabajadores más duros del país. Pero detrás de las risas y las agallas, pocos se daban cuenta de lo que le estaba pasando. Cada episodio dejaba una marca: huesos rotos, quemaduras, músculos desgarrados, uñas arrancadas, cortes lo suficientemente profundos como para necesitar puntos. A lo largo de más de 300 episodios, el cuerpo de Mike Rowe se convirtió en un mapa de cicatrices, cada una de ellas un recordatorio silencioso de lo que costó mostrar a Estados Unidos cómo era el trabajo de verdad. Esta es la historia jamás contada de los accidentes, las casi catástrofes y los sacrificios que estuvieron a punto de acabar con su carrera y casi le cuestan la vida. Corría el año 2002. Mike Rowe acababa de ser contratado para presentar un programa local de la CBS llamado Evening Magazine. Su productor, James Reed, estaba sentado frente a él en un pequeño bar de San Francisco llamado Grumpy's. Entre el ruido de las copas y el murmullo de la conversación, ambos sabían que tenían un problema. Su jefe quería algo diferente, algo audaz, pero nadie se ponía de acuerdo sobre lo que eso significaba. Los ejecutivos de televisión eran así de curiosos, pensó Rowe, siempre pedían ideas nuevas, pero les aterraba a probar algo que no hubiera funcionado ya en otro sitio. El magazín vespertino estaba que echaba humo. La audiencia disminuía. Los índices de audiencia estaban medio dormidos y el hacha de la cancelación pendía sobre ellos como un nubarrón a punto de romperse. Así que esa noche, con poco que perder, empezaron a barajar ideas. En algún momento, entre la segunda cerveza y la tercera, surgió una chispa, un concepto que acabaría convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de Discovery Channel. Pero primero tenían que pasar las siguientes 24 horas. Rowe acababa de leer León de papel de George Plimpton, una historia sobre un escritor que se sumergía por completo en sus temas, lanzándose a lo desconocido sin redes de seguridad ni preparación. Esa idea se le quedó grabada. ¿Y si la televisión hiciera eso? ¿Y si el presentador no fuera solo un narrador, sino un participante, alguien que se presenta sin formación, sin cualificación, y que simplemente se lo inventa sobre la marcha? Se lo propuso a James, que asintió lentamente intrigado. Pero James tenía una regla que fuera local. Nada de famosos, dijo. Solo gente real haciendo un trabajo real. La conversación se fue intensificando a medida que avanzaba la noche. Cerveza tras cerveza, idea tras idea, descubrieron una creencia compartida, que las historias más interesantes no tratan de la fama o el glamour, sino de las personas olvidadas que hacen girar el mundo. Los que hacen los trabajos de los que nadie habla, los que nunca se mencionan en las cenas. Y entre la risa y la frustración surgió el título Alguien tiene que hacerlo. Al día siguiente, para su sorpresa, la cadena lo aprobó. Su primer segmento presentaría a un hombre llamado Anthony y su extraño y ruidoso vehículo en el Zoo de San Francisco. Anthony era camionero, y lo que hacía para ganarse la vida, desordenado, ruidoso y absolutamente esencial, marcó la pauta de todo lo que vino después. En un año, Rowe y su pequeño equipo habían filmado 25 segmentos. De repente, el Evening Magazine volvió a tener pulso, nuevos telespectadores, prensa local e incluso algunas nominaciones a los Emmy. Una de ellas fue un segmento sobre la inseminación artificial de las vacas, una historia que acabaría cambiándolo todo para Rowe. Entonces, justo cuando las cosas despegaban, todo se vino abajo. La CBS cambió de dirección y los nuevos ejecutivos no consideraron que sucio fuera la dirección correcta para su programa de máxima audiencia. De la noche a la mañana se le dijo a Rowe que ideara algo nuevo. Otra vez. Pero esta vez Rowe vio el patrón. Se dio cuenta de que las historias que contaba sobre el trabajo duro, la autenticidad y el humor iban más allá de San Francisco. Merecían una audiencia nacional. Así que hizo un movimiento audaz y desesperado. Tomó una copia de ese segmento de inseminación de vacas y la envió por correo a Good Morning America,
sugiriendo que le contrataran para hacer segmentos similares para su programa. Esperó. Sin respuesta. Años más tarde aparecería en Good Morning America como invitado, pero en ese momento el silencio fue todo lo que obtuvo. Así que envió la cinta a otras cadenas. Todas lo rechazaron. Luego llegó su rechazo favorito de Comedy Central. Decía: en este momento nuestra programación de otoño no permite un programa de entrevistas que tenga lugar dentro de una fosa séptica. La mayoría de la gente se habría detenido ahí. Pero Rowe no lo hizo. Recurrió a viejos contactos de Discovery Channel con los que había trabajado años atrás y les contó su idea. Les gustó, pero le advirtieron: si de verdad quieres esto, tendrás que dejar tu trabajo en la CBS, encontrar una productora con una reputación sólida e incorporarte como presentador y coproductor. Luego deja que lo lleven a la cadena. Rowe solo siguió la mitad de ese consejo. Llamó a Craig Piligian, fundador de Pilgrim Films and Television. Craig había sido uno de los productores originales de Survivor y ahora producía el exitoso programa de Discovery American Chopper. Rowe pensó que Craig era la persona adecuada y además se lo debía. Un año antes había contratado a Rowe para presentar un programa de la TBS llamado Worst Case Scenario, un programa tan malo que incluso Rowe bromeó con su nombre. Cuando se reunieron de nuevo, Rowe le entregó a Craig la cinta de su segmento de inseminación de vacas, un video en el que aparecía torpemente de pie detrás de una vaca lechera muy grande. Craig lo vio, se rió y estuvo de acuerdo. América podría estar preparada para algo diferente, algo crudo, algo sin pulir. Después Craig se puso a trabajar para presentar el concepto a Discovery. El programa evolucionó de Somebody's Got to Do It a algo más directo. Una serie de 1 hora sin guiones, sin lustre y sin glamour. Discovery no estaba convencido. Todavía no. Encargaron 3 episodios piloto. Luego vinieron meses de pruebas y un año de grupos de discusión. Finalmente dijeron que sí. La apuesta estaba en marcha. En marzo de 2005, Mike Rowe abandonó Evening Magazine. Los 3 pilotos de Dirty Jobs se emitieron en silencio en noviembre de 2003. 2 años después, el 26 de julio de 2005, Dirty Jobs se estrenó oficialmente como serie completa. Y lo que empezó como una idea nocturna en un bar, explotó hasta convertirse en uno de los mayores fenómenos de la televisión. Durante 8 temporadas y más de 300 episodios, Dirty Jobs se emitió hasta el 12 de septiembre de 2012. Discovery incluso envió a Rowe y su equipo a Australia para un spin-off llamado Dirty Jobs Down Under. Luego llegó Dirty Jobs Road Trip en 2020. El programa original volvió en 2022 para 2 temporadas más, antes de concluir el 2 de febrero de 2023. Europa incluso tuvo su propia versión presentada por el ex portero del Manchester United, Peter Schmeichel. El programa obtuvo 5 nominaciones a los Primetime Emmy, 3 al mejor programa de telerrealidad y 2 a la mejor fotografía. Y plasmó algo que Estados Unidos había olvidado: el respeto por el trabajo real realizado por personas reales. Y pensar que todo empezó con 2 hombres, unas cervezas y un programa de televisión local moribundo la noche en que Mike Rowe decidió ensuciarse para siempre. En cada episodio de Trabajos Sucios, había un trabajador o un equipo de trabajadores que trataban a Rowe como un ayudante totalmente implicado durante toda una jornada laboral. Realizaba todas las tareas a pesar de la incomodidad, los peligros o las situaciones desagradables, y el equipo a menudo se ensuciaba tanto como él. Mientras trabajaba, Rowe utilizaba a menudo el humor autocrítico, haciendo lo que él llamaba chistes verdes. Sin embargo, rara vez se burlaba de los propios trabajadores, ya que casi todos los trabajos resultaban más duros de lo que esperaba. Este descubrimiento le llevó a expresar una genuina admiración y respeto por las personas que aceptaban de buen grado trabajos que la mayoría de la gente evitaba. ¿Cómo fue trabajar en Dirty Jobs? Trabajando en Dirty Jobs. Mike Rowe estaba a 300 pies de altura cuando alguien le dijo: «No vomites. Si empiezas a dar vueltas, intenta no vomitar», le dijo el limpiacristales, «porque nos van a dar, ya sabes, ya que estarás dando vueltas».
El día había empezado con él colgado de una cuerda a 300 pies sobre el hormigón y girando en el viento, y no habían hecho más que empezar. «Tiene que ser una broma», respondió Rowe mirando al edificio que tenía debajo. Los limpiacristales se rieron. Le dieron una pértiga trampa, una pértiga larga para llegar a las ventanas a las que no se podía llegar, porque según le explicaron, hacía el trabajo más fácil. «Fácil», repitió Rowe. «He visto fácil. Esto no lo es». Ya le sangraban las manos, el arnés le había cortado las piernas y el viento arreciaba con más fuerza cada vez que se movía. Se balanceaba como un péndulo sobre esa caída de 300 pies. Allí estaba su sangre mezclada con callos y limpiacristales. Lamentablemente le dijeron que solo habían recorrido una cuarta parte del camino. Solo quedaba una cuarta parte, lo que significaba 3/4 partes más de esta pesadilla. Pero espera, la cosa empeora. Se tomaron un descanso en uno de los patios del edificio, y fue entonces cuando Rowe sintió que se le caían las piernas. «No estoy seguro de tener uso de mis piernas, para ser honesto con usted», dijo. Había retrasado a todos, y si querían terminar antes de que oscureciera, necesitaba llegar abajo. «¿Cuál es esa palabra familiar que usáis?», preguntó Rowe. «Ohana, Ohana», respondieron. «Entonces, ¿podemos bajar todos juntos y buscar una cerveza?» «Ohana significa que estás por tu cuenta». «Nos vemos, Mike». Bajaron del edificio y lo dejaron allí. Sin embargo, eso fue solo el calentamiento. Lo que vino después hizo que colgarse de un edificio pareciera fácil. Mientras los conductores de autobús viajaban en vagones limpios y con aire acondicionado, Rowe acabó en una fosa, un pozo subterráneo de lodo que alcanzaba los 40 grados y estaba lleno de una sustancia viscosa negra. «¿Cuánto tiempo se tarda en estar limpio después de esto?», preguntó Rowe. «Mucho tiempo. Mucho tiempo», fue la respuesta. Se esperaba que Rowe echara cada gota de ese lodo negro en cubos. Finalmente sacaron algo llamado fresadora de chorro, una herramienta de agua a alta presión. El trabajador que explicó cómo funcionaba dijo que el agua salía disparada a través de pequeños orificios a una presión tan alta que podía cortar la piel. «Podría lacerar tu piel», dijo. Rowe tuvo que introducir 60 metros de manguera en una tubería mientras el router de chorro disparaba agua a través del agujero, y se esperaba que siguiera así durante 8 horas. 8 horas en 105 grados de calor. Para entonces, Rowe ya había perdido 2 galones de sudor, y tal vez también su cordura. Al final de todo tenían 600 libras de lodo en un barril. «¿A dónde va?», preguntó Rowe. «A una incineradora en Newark. Se quema para obtener energía», respondieron. Al menos algo bueno salió de esta miseria. Sellaron el barril con una tapa de acero y pernos. Luego tuvieron que cargar el barril de 600 libras en un camión utilizando una carretilla especial. Al final del día el pozo estaba más limpio. Desafortunadamente Rowe no lo estaba. Pero aquí está la cosa, el pozo de lodo ni siquiera fue la peor parte. Ni de lejos. Una grúa elevó una boya a la cubierta de un barco. Esta boya estaba cubierta de percebes vivos. Rowe había visto percebes antes, pero nunca vivos como estos. Parecían extraterrestres y hacían ruidos horribles. Había que raspar todos y cada uno de los percebes. Rowe decidió empezar con un cincel, pero tardó una eternidad. Los percebes finalmente salieron en trozos que parecían huevos. Luego vino algo peor. «Es horrible», dijo. «No es tan malo», respondió alguien. «No es así de malo, tío. Es tan malo», respondió. Tuvo que arrastrarse dentro de la boya para limpiar la bocina. Mientras se arrastraba por el interior, iba raspando, empujando los escombros con el cuerpo. En un momento dado se detuvo. «¿Estás seguro de que esto es un trabajo?», preguntó. «Sí. Definitivamente es un trabajo. Es un mal trabajo, pero es un trabajo», le respondieron. De las boyas a los aviones el trabajo sucio siguió llegando. Una fuga de combustible en el ala de un avión obligó a alguien a meterse dentro del depósito.
Eso significaba que los vapores del combustible llenaban el espacio para trabajar. El equipo conectó la ventilación antes de que nadie entrara. Por desgracia, incluso con los ventiladores en marcha, el viento convirtió el traje de Rowe en un globo. «Esto es una locura», dijo apretándose a través de la abertura. En el interior tuvo que raspar el viejo sellador de los remaches. Esta era la razón de la fuga. Después de eso, tuvo que aplicar una nueva capa de sellador. Fue durante este tiempo que el sargento que estaba con él se ofreció para este trabajo. «¿Perdiste una apuesta?», preguntó Rowe. Cuando terminó salir era más difícil que entrar. Rowe retorció su cuerpo de formas que no deberían ser posibles, pero logró salir de todos modos. Por desgracia, había más trabajo esperando. Tenían que entrar en otra célula de combustible y arrastrarse por debajo de la vejiga. «Eso es una locura», dijo Rowe. Bajó y se metió debajo de la vejiga. Líquido había estado goteando desde arriba, y por desgracia el cuarto de baño en el chorro estaba justo encima de la fuente de la fuga. Estaba tratando de desatar el cable del paracaídas mientras estaba cubierto de agua del inodoro. «¿Cuál es su consejo para desatar un cable de paracaídas que está empapado?», preguntó Rowe. «Lávate las manos antes de comer nuggets de pollo», respondieron. Este avión de $2.000 millones se mantenía unido con goma y cuerda. Sin embargo, el día aún no había terminado. Le esperaba otro trabajo, el peor de todos: limpiar el interior de una caldera. Randy se paró fuera de la abertura. «Tienes que entrar de cabeza como Superman». Sin embargo, la triste realidad era que Superman podía volar, pero Rowe tenía que arrastrarse. Sus hombros apenas cabían mientras sacaba los brazos hacia adelante y empujaba. La oscuridad se lo tragó todo dentro, y Randy tuvo que pasarle una luz entre las piernas. Así de estrecho era el espacio. «Eres una de las pocas personas en todo el mundo que ha visto el interior de una caldera de fuego», dijo Randy. «Soy un afortunado hijo de puta, ¿verdad?», respondió Rowe. Randy trabajaba fuera empujando una herramienta por los agujeros de los tubos, mientras Rowe limpiaba cada tubo con un cepillo a medida que iba pasando. Pasaban las horas y Rowe probaba distintas posturas. Finalmente se acomodó en posición fetal. Por desgracia, se produjo otro desastre mientras trabajaban. Rowe escupió y golpeó su única bombilla. Su única opción era seguir trabajando en la oscuridad total. ¿Qué otra opción tenía? El trabajo no estaba terminado. Finalmente se quebró. «Randy, no sé si he terminado, pero voy a salir». Randy entonces miró dentro con una linterna. «Se ve bastante bien ahí dentro, Mike». Rowe se arrastró hacia atrás a través de la abertura. El hollín negro cubría cada centímetro de él, exhausto y cuestionando cada elección que lo llevó a este momento. Pero ¿sabes qué? El Medea seguía siendo un yate en funcionamiento. Esta caldera creaba suficiente vapor para hacer funcionar su motor a 8 nudos y medio, y alguien tenía que limpiarla. Ese alguien era Mike Rowe. Mañana podría ser otro, porque estos trabajos no se hacen solos. Alguien tiene que colgarse de edificios a 300 pies de altura. Alguien tiene que palear lodo en 100 grados de calor. Alguien tiene que raspar percebes vivos, arrastrarse dentro de tanques de combustible y apretujarse en calderas donde accidentalmente escupen su única luz. Y en trabajos sucios, Mike Rowe seguía apareciendo. Lamentablemente, este mismo trabajo casi acaba con su vida. El día que Mike Rowe casi muere. Mike Rowe tiene una teoría sobre por qué ya nadie respeta el trabajo sucio que él denomina índice de suciedad. A lo largo de los años, siempre hemos sido capaces de vincular nuestra disposición a ensuciarnos con un cierto nivel de productividad y un cierto nivel de respeto, reveló en una sesión de preguntas y respuestas con Entertainment Weekly. Hace 100 años, la gente entendía los trabajos sucios, la agricultura, la minería y la construcción de cosas con las manos. Todo el mundo conocía a alguien que hacía ese tipo de trabajo. Sin embargo, las cosas cambiaron. La industria manufacturera creció, la tecnología se impuso, y los servicios financieros sustituyeron al trabajo manual.
Ahora la gente está desconectada de los trabajadores que hacen que todo funcione. Estamos desconectados de quiénes son esas personas, dijo Mike. No creo que apreciemos realmente el mundo en el que estaríamos, si no fuera por ellos. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. Estos trabajos no son fáciles ni de lejos. Mike se ha roto costillas, los nudillos y las uñas. Su peor lesión incluso ocurrió mientras trabajaba con un herrero. Fue un alto horno que le derritió las lentillas hasta los ojos. Cuando te quitas los trocitos de plástico de la retina, se te revuelven las tripas, dice, y cuando parpadeas se oye un chasquido que no quieres oír. Apta. ¿Cómo ocurrió? Estaban en el campo con un horno portátil. Parecía un horno tostador, pero era un alto horno. Mike quería una toma específica con sus ojos en la cámara. Accionaba el interruptor y se veían las llamas. Desafortunadamente, el gas se acumuló durante la pulsación. Como resultado, la llama salió disparada y le envolvió la cabeza, le quemó las cejas y le fundió las lentillas con los ojos. El herrero dijo inmediatamente que le había ocurrido 5 o 6 veces antes, y fue entonces cuando Mike se dio cuenta de algo. Los errores ante la cámara eran cuentos con moraleja, ya que todos venían con el trabajo. El herrero, por ejemplo, había sobrevivido a ese mismo accidente varias veces. Aunque las heridas de Mike seguían acumulándose, nada se comparaba con lo que las cámaras se perdieron. Me invitaron a ayudar a construir un traje de tiburón, sea lo que sea eso, así que me fui a las Bahamas, dice Mike. Corría el año 2004. Mike Rowe conoció a un tipo llamado Jeremiah Sullivan que inventó el traje para tiburones hecho de acero inoxidable. Era similar a una cota de malla de alta tecnología con agujeros extremadamente pequeños. El traje permite a los buceadores nadar en aguas infestadas de tiburones y ser mordisqueados sin que los dientes muerdan la carne. Sin embargo, seguías sintiendo la presión de cada mordisco, y esa parte no era agradable. Mike hizo uno con Sullivan e incluye muchas soldaduras. Básicamente te pareces a Lancelot. Después de confeccionar el traje, acordaron probarlo a la mañana siguiente. Primero necesitaban un simulacro. El equipo de rodaje tuvo que llevar trajes de tiburón también porque necesitaban probar las comunicaciones bajo el agua para asegurarse de que nadie se asustaría. Solo quiero asegurarme de que todo el mundo no se va a cagar en la cama. ¿Verdad? Quiero decir, esto que vamos a hacer es una locura, dice Mike. Leon, un reportero de TV Guide, estaba allí. Recuerda ese nombre porque Leon se vuelve importante en un minuto. Mike estaba respirando aire comprimido a través de algo que parecía un escudo de soldador. Llevaba un casco de ciclista atornillado al traje de tiburón porque un par de semanas antes a alguien le habían mordido en la nuca, así que Jeremiah no quería que volviera a pasar. No puedo creer que estemos haciendo esto, pensó Mike mientras descendía. Sus camarógrafos buceadores experimentados esperaban a unos 10 metros de profundidad. Jeremiah estaba en el fondo, arrodillado en el fondo del océano. Mike finalmente llegó allí y comenzaron a probar las comunicaciones. Todo funcionaba bien y pronto se hizo de noche, hora de salir. Entonces Mike sintió algo extraño, una opresión en el pecho. Algo que nunca había experimentado antes. No podía ser su aire porque tenía 45 minutos de aire y solo había estado abajo 15 minutos. Pero era su aire. Se había pasado 45 minutos en 15 minutos porque estaba muy excitado, nervioso y tenso. Así que se aclaró la garganta, exhaló e intentó inspirar. Desafortunadamente no pudo. Su última respiración a 60 pies fue una exhalación. Mike estaba en serios problemas. Llevaba un pesado traje de tiburón de acero y no tenía aire. Lo que es más, estaba a 60 pies bajo el agua con solo unos segundos de conciencia. No había forma de llamar la atención de nadie lo suficientemente rápido. Pero Leon de TV Guide estaba prestando atención. Leon está arrodillado a mi lado e inmediatamente ve que algo va mal, dice Mike. Leon cogió el manómetro de Mike, lo miró y sacudió la cabeza cuando se dio cuenta de que Mike estaba completamente sin aire. Leon sacó inmediatamente su respirador
e intentó quitarle la mascarilla a Mike, pero no se la quitaba porque el casco de ciclista estaba atornillado en la parte superior. Cuando tu corazón va tan rápido y estás a 15 metros de profundidad, y tu última respiración es una exhalación, todo lo que quieres es oxígeno, dice Mike. Todo lo que puedes ver cuando miras hacia arriba es el fondo de tu barco 6 pisos más arriba. Mike era un yunque en el fondo del océano con cero aire. Leon agarró a Mike con su mano derecha, inundó su compensador de flotabilidad, y pronto los dos empezaron a elevarse. Mike pataleó tan fuerte como pudo, porque sabía que no le quedaba mucho tiempo. Durante la sesión de preguntas y respuestas a Mike Rowe, le preguntan por los guiones, y su respuesta es interesante porque es una paradoja. Los directores dicen que no quieren un guión, pero en realidad lo quieren. Por ejemplo, un programa como Deadliest Catch tiene que tener guión porque se monta después de haberlo rodado todo. Dirty Jobs, por otro lado, funciona de manera diferente. Mike ve las imágenes y se limita a hablar a la imagen tal y como la ve, y eso se convierte en la pista de voz en off. Sin embargo, todo lo que se rueda sobre el terreno no tiene guión. Los fans también querían saber si alguna vez hubo un trabajo en el que Mike dijera a los productores «¡Ni de coña!». Pero la respuesta es no. Han rechazado trabajos antes, pero no porque Mike estuviera asustado o disgustado. Los únicos trabajos que rechazaron fueron aquellos que sabían que no saldrían en televisión, como trabajar en una granja de cadáveres o haciendo embalsamamientos. Mike reveló que de todos modos todo salió bien porque el trabajo es más importante que la suciedad. Claro, los chistes de pedos son divertidos, y la caca es lo que es, y claro, se meten con todos los animales de corral para reírse. Pero el trabajo es lo que vende el programa, y eso es lo que le importa a la gente. A la pregunta de cuánto tiempo dedican a un trabajo, Mike responde que normalmente un día. El día más largo que rodaron fue de 20 horas seguidas, y el rodaje más largo para un solo reportaje fue de 2 días completos. Pero ya no lo hacen. Mike está convencido de que si no se puede contar la historia en un día, no hay que contarla. La última pregunta se refería al equipo y a si se llevan tan bien como parece en la pantalla. Mike reveló que la tripulación es muy importante y que al principio fue difícil convencerla de que participara en la serie. Para conseguir que trabajaran juntos, tuvo que introducirlos poco a poco como algo entre personajes y un coro griego. Y es importante porque se puede ver el negocio de rodar un programa como Dirty Jobs. Mientras que la mayoría de los programas esconden al equipo Dirty Jobs, te deja verlos y eso hace que merezca la pena verlo. El fin y el regreso de Dirty Jobs. Después de 8 años de arrastrarse por las alcantarillas, cubrirse de excrementos de animales y mostrar a Estados Unidos los trabajos de los que nadie más quería hablar, Mike Rowe tenía noticias que compartir y no eran buenas. Trabajos Sucios había terminado. Cada vez que el programa dejaba de emitirse durante unos meses, los fans entraban en pánico y empezaban a enviar correos electrónicos a Mike para preguntarle si se había cancelado. Durante años, él les decía que no se preocuparan porque la serie siempre volvía. Pero esta vez fue diferente. Unas semanas antes de escribir su entrada en el blog, Mike recibió la noticia oficial de que Dirty Jobs entraba en lo que él llamó parón permanente, o como la cadena lo llama, cancelado. Mike se tomó su tiempo antes de contárselo a nadie, porque para él no se trataba de un programa de televisión más. Era algo personal y no podía imaginarse su vida sin retretes que explotaban serpientes peligrosas, desastres, con animales de granja y cacas de todo tipo de criaturas que te puedas imaginar. Pero el futuro había llegado y no incluía más episodios de Trabajos Sucios. Como se acercaba el Día de Acción de Gracias, Mike decidió dar las gracias a las personas que hicieron posible el programa. Ahora bien, si preguntaras, encontrarías diferentes versiones de cómo Mike Rowe consiguió el trabajo en Dirty Jobs. Así que aquí está una versión diferente. En 1993, Mike Rowe acababa de ser despedido de QVC, el canal de compras, así que su currículum estaba prácticamente vacío. Discovery Channel le contrató para presentar un programa llamado Escapadas Románticas, y durante un año
viajó por el mundo con un copresentador bebiendo vino en globos aerostáticos y alojándose en lujosos resorts. De ahí, con la ayuda de Discovery, bajó a las cloacas donde pasó 8 años vadeando alegremente la inmundicia. Sin embargo, antes de que existiera Dirty Jobs, Mike estaba haciendo un pequeño segmento en San Francisco llamado Somebody's Got to Do It para la cadena local CBS. Pensó que podría ser más grande, pero las redes no estaban de acuerdo. Corría el año 2001, y en aquella época la telerrealidad significaba concursos con premios en metálico, programas sobre criminales o mascotas que atacaban a la gente. Nadie quería un programa sobre trabajadores normales haciendo trabajos asquerosos. Así que Mike siguió tratando de venderlo durante 2 años sin suerte. Entonces, Craig Piligian de Pilgrim Films filmó un episodio en el que Mike recogía semen de toro e inseminaba artificialmente a una vaca. Craig lo vio, dijo que podía venderlo y de alguna manera lo hizo. Discovery ordenó un piloto y lo renombró Dirty Jobs. Craig no solo vendió un programa, sino todo un nuevo tipo de televisión, y más de 2 docenas de programas surgieron de la fórmula de Dirty Jobs, todo porque Craig convenció a una cadena para que se arriesgara. Mike se aseguró de dar las gracias a su equipo, que incluía a Dave Barsky, Doug Glover, Troy Puff y una docena más de personas que siguieron con el programa a pesar de todo. No estaban en guerra, pero algunos días lo parecían, ya que se colgaban de puentes, se arrastraban por minas, nadaban entre tiburones, castraban ovejas, trasladaban cactus gigantes y casi morían congelados en el océano Ártico. Entre risas, hemorragias, vómitos y bromas dementes, consiguieron el material que necesitaban y volvieron a casa sanos y salvos. Mike los llamó su banda de hermanos y prometió recordar lo que hicieron juntos. También dio las gracias a los trabajadores, los cientos de estadounidenses que abrieron sus puertas y dejaron que las cámaras les grabaran mientras hacían trabajos que la mayoría de la gente nunca ve. Mike se refirió a ellos como las verdaderas estrellas del espectáculo. Eso parecía el final de la historia, pero no fue así. En agosto de 2018, Mike publicó en Facebook que la gente estaba hablando de traer de vuelta Dirty Jobs, y un año después, en noviembre de 2019, dijo que había un interés real en un reboot. Tanto él como el productor Dave Barsky estaban abiertos a ello. Desafortunadamente, COVID golpeó en 2020 y arruinó sus planes de filmar episodios regulares, así que hicieron un spin-off en su lugar llamado Dirty Jobs Road Trip, que se estrenó en julio de 2020. Un año y medio más tarde, en noviembre de 2021, Discovery lo hizo oficial y anunció que Dirty Jobs regresaba con Mike Rowe como anfitrión. El programa regresó el 2 de enero de 2022 en Discovery y Discovery Plus, y se emitió durante 2 temporadas más, antes de terminar de nuevo el 2 de febrero de 2023. ¿Qué hacer cuando el trabajo que más te gusta, el que da sentido a todo lo demás, simplemente desaparece? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Antes de irte, mira los otros vídeos en tu pantalla.